todos. Bueno, aquí estamos para continuar con el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis. Antes de continuar con el capítulo 10, que es el que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de los capítulos 8 y 9, donde se mencionan las 6 primeras trompetas de Apocalipsis. Estamos haciendo un resumen de lo que vimos en el video anterior sobre las 7 trompetas de Apocalipsis. Mencionamos que el último sello, el séptimo sello, aparece en el capítulo 8 y empalma con la primera trompeta. Las 6 primeras trompetas de Apocalipsis se encuentran en los capítulos 8 y 9. 6 primeras completas. Queda pendiente todavía la séptima, de la cual vamos a hablar más adelante. En Apocalipsis 8 y 9 se nos mencionan las 6 primeras trompetas que van acompañadas de juicios. La primera trompeta tiene que ver con la destrucción de la tercera parte de la producción agrícola mundial. La segunda trompeta, la destrucción de la tercera parte de los recursos marítimos de alimentos. La tercera trompeta, con la contaminación del agua potable. La cuarta trompeta, algún tipo de explosión o tormenta cósmica que afectará al Sol y la Luna. La quinta trompeta, un tipo de armamento se le llama langostas de hierro, que pueden ser helicópteros, aviones, etcétera, que van a estar bombardeando a la población con armas químicas. Y la sexta trompeta es prácticamente la guerra mundial, un ejército de 200 millones cruzando el río Éufrates, y donde dice el texto que morirá la tercera parte de la población mundial. Estas son las primeras 6 trompetas de Apocalipsis. La séptima trompeta recién aparece en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. La séptima trompeta tiene que ver con la resurrección de los muertos que aparece en 1 Corintios 15, del versículo 51 al 57. Tiempo de juicio a los muertos, tiempo de galardón a los santos, según Apocalipsis 11, 18. Quiere decir que la séptima trompeta aparece recién en el capítulo 11 a partir del versículo 15. Entre el capítulo 9, la sexta trompeta, y la séptima trompeta, hay una pausa, hay un paréntesis. En ese paréntesis, en el capítulo 10, que es el que vamos a tocar hoy día, se habla de un ángel fuerte y del librito dulce y amargo. Y luego en el capítulo 11, versículos 1 al 14, se nos habla de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén y 2 testigos que aparecen durante 3 años y medio cumpliendo un llamado y una misión de parte de Dios. Entonces, durante esta pausa entre el capítulo 9, sexta trompeta, y el capítulo 11, la séptima trompeta, hay este paréntesis que vamos a estar estudiando en las próximas 2 estudios. Hoy empezaremos con el capítulo 10. Empecemos con el capítulo 10, los primeros 4 versículos. Apocalipsis 10, del 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a describir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En primer lugar, estos primeros 4 versículos nos mencionan algunos temas que hay que analizar. Primero, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Quién es este ángel fuerte? Tiene en su mano un librito abierto. ¿Qué librito tiene este ángel fuerte en sus manos? ¿A qué se refiere? Y por último, en los versículos 3 y 4, dice que hubo un gran clamor, truenos emitieron voces, y cuando Juan iba a escribir, dicen que le dijeron: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué pasó esto? Vamos a empezar analizando un poco el ángel fuerte. ¿Quién es el ángel fuerte? Según la descripción que vemos en el versículo 1 en adelante, dice: es un ángel fuerte, también puede traducirse como poderoso, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Van 3 características. Su rostro era como el sol, van 4. Sus pies como columnas de fuego, van 5. Tenía en su mano un librito abierto, van 6. Clamó a gran voz como ruge un león, en el versículo 3, van 7. Y que los truenos emitieron sus voces. Hay una 8ª característica. ¿Quién es este ángel fuerte? Dice el pasaje: fuerte o poderoso. En Isaías 9:6, Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto de Isaías es en clara alusión a Jesucristo. El mismo texto de Apocalipsis nos dice que viene envuelto en una nube. En Lucas 21:27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El texto de Apocalipsis capítulo 10 menciona que tiene el arco iris sobre su cabeza. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3, dice que al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. También se menciona en Apocalipsis 10 que su rostro es como el sol. Y en Apocalipsis 1:16, hablando de Jesucristo, dice: tenía en su diestra 7 estrellas,
de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en el capítulo 10, versículo en el capítulo 10, en el versículo 1 dice que sus pies son como columnas de fuego. Y en Apocalipsis 2:18 dice que él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Todo parece indicar que el ángel que se está manifestando no es otro, sino el mismo Señor Jesucristo. Y al poner un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, lo que está haciendo está proclamando su señorío y su autoridad sobre este mundo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23 es un texto bíblico que proclama la grandeza de Jesucristo sobre la creación. Dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesucristo acá en el capítulo 10 está manifestándose, se está presentando, está mostrándole al mundo que Él tiene poder y autoridad sobre la tierra, sobre el mar, sobre la creación. Jesucristo está ya anunciando que está por llegar. Seguimos adelante. Aquí aparece un librito en la mano de este ángel. Obviamente no es el libro de la vida, porque al libro de la vida nunca se le llama librito, ¿no? ¿Y cuál es el contenido del libro, de ese librito? No lo sabemos. Podemos especular, podemos inventar, crear ideas, pero no sabemos. ¿Qué mensajes emitieron los truenos? Tampoco sabemos. ¿Y por qué se le prohíbe a Juan decir lo que ha visto y ha oído? Tampoco sabemos. Y esto nos tiene que hacer pensar en algo, que hay textos en la Biblia que no tienen respuesta. Quisiéramos tener una respuesta para todo, pero no lo hay. Y simplemente no tenemos por qué contestarlas ni inventar una respuesta cuando no la tenemos. Podemos especular lo que querramos, pero corremos el riesgo de inventar respuestas que no tienen una base bíblica real. En estos casos, uno tiene que terminar diciendo lo de Deuteronomio 29:29, que dice: hay cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. En otras palabras, no te preocupes de las cosas que no entiendes o de las cosas que no tienen una respuesta bíblica clara o simple. Preocúpate de las que entiendes,
Preocúpate de aquellas que sí están reveladas para nuestra vida. Y tenemos que tomar una advertencia, porque estos textos son los que utilizan las sectas justamente para inventar sus doctrinas. Son los textos, se le conoce como textos oscuros, que no son muy claros, pero entonces las sectas utilizan los textos oscuros para inventar sus doctrinas y de esa manera convencer a los incautos, ¿no? Continuamos con la segunda parte de Apocalipsis capítulo 10, los versículos 5 al 7. El mensaje del ángel, que sabemos ahora es Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que le dio a Juan? En Apocalipsis 10, versículos 5 al 7, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El mensaje del ángel viene con juramento. Levanta su mano y jura. Generalmente un juramento viene a acompañar una promesa o a certificar una verdad. Lo que él está diciendo es, juro que todo lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. ¿Y qué es lo que él invoca en el juramento? Él invoca al que vive por los siglos de los siglos, que es un Dios eterno, y al que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, el ángel está jurando en nombre de un Dios eterno y de un Dios creador. Él está afirmando, el ángel está afirmando que los cielos, la tierra, el mar, todo fue creado por Dios. Y todo lo que hay en ellos fue creado por Dios. Esto es interesante porque si en realidad existiese la evolución, si la tierra salió de un Big Bang, todas estas palabras de este ángel son mentira. Dios no sería Dios creador. Dios no sería un Dios eterno. El ángel está afirmando dos verdades que hoy en día la gente quiere negar. Que existe un Dios eterno al cual vamos a dar cuenta cuando muramos, y que existe un Dios creador que nos ha creado, somos creación suya. Nosotros venimos porque Él nos creó, no porque nosotros evolucionamos por nuestra propia naturaleza. El hombre trata de separarse de este Dios. El hombre quiere separar su moralidad, su vida, de un Dios eterno. El hombre no quiere confrontar a ese Dios después de la muerte, prefiere creer que Dios no existe. Pero no hay mejor verdad para un ateo que cuando muere, ahí descubre que realmente Dios estaba del otro lado. Esto es interesante, porque si no tuviésemos un Dios a quien dar cuenta después de la muerte, ¿qué nos impide vivir como nos da la gana? ¿Qué? ¿Por qué no hago lo que me da la gana? ¿Qué me importa mi familia, mis hijos, si lo importante es disfrutar la vida hasta el momento de la muerte? Entonces, si hay un Dios después de la muerte que yo voy a confrontar, entonces mi comportamiento se regula, mi comportamiento se alinea, porque voy a tener que dar cuenta de mis actos. Por eso Dios eterno es importante, porque vamos a vivir una proyección de eternidad. ¿Tenemos que vivir la vida? Sí. ¿Tenemos que disfrutar la vida? Sí. Pero siempre con proyección de eternidad, porque hay un Dios eterno con el que nos vamos a encontrar. Y no creemos que nosotros somos independientes de Dios,
que nos hacemos a nosotros mismos, que somos dueños de nuestro destino, de nuestra vida, de nuestra creación y de nuestra evolución. Porque esa es una forma de darle la espalda al Dios que te creó. Dios nos creó y el ángel está afirmando eso. Yo tengo una relación personal con un Dios creador que creó mi vida y a Él le debo mi corazón, mi amor, mi entrega, porque soy creación suya. La primera forma, el primer paso para que la gente se aleje del Señor es comenzar a creer que no existe ni un Dios eterno y que Dios no es creador nuestro, que nosotros evolucionamos solitos, de la nada. El ser humano evolucionó por su propia cuenta y por lo tanto se cree dueño de su propio destino. Muy bien, el ángel entonces jura en nombre de ese Dios eterno y de ese Dios creador, pero jura que habrá de ocurrir algo. Y quiero que escuchen bien el juramento. Dice el versículo 6, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice que el tiempo no sería más. Aunque suena a que el tiempo va a desaparecer, la terminología en el griego significa que ya el tiempo se ha agotado, que ya no queda más tiempo para esperar, que la paciencia de Dios ya llegó a su límite. Hasta ahora Dios tiene paciencia con nosotros. Lo que estamos viendo en este mundo es una aberración, una degeneración, una carrera de deshumanización y violencia, una presión de los medios de comunicación, inclusive de los mismos docentes educativos, para presionar e guiar a nuestros hijos por el camino del homosexualismo, de la identidad de género, donde la gente se cree lo que quiera. Toda esta degeneración, dice la palabra, que Dios tiene paciencia porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero llegará un momento en que esa paciencia termina y el tiempo de esta gente terminó. Hoy en día ellos sienten que están avanzando. Hoy en día creen que eso se llama progresismo. Y entonces a ese progresismo ellos agarran y dicen, este es el modernismo y nosotros somos los anticuados. Están tomando decisiones que van abiertamente contra la palabra, abiertamente contra la escritura. Están enseñando a nuestros niños, están pudriendo la mente de nuestros niños en ese sentido. Que ellos tomen decisiones en su vida lo pueden hacer, pero cuando ellos comienzan a torcer la mente de los niños, pues bueno, esta gente, según el texto bíblico, tienen un tiempo y ese tiempo se acaba. Ahora están en sus 15 minutos, ahora están jugando su cuarto de hora, que disfruten su tiempo, pero cuando llegue el momento, el tiempo no será más. En otras palabras, ya no quedará más tiempo, el tiempo se habrá cumplido, el tiempo se ha agotado. Es hora de que se revele el misterio de Dios, decía el ángel. El misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es el misterio de Dios que se va a manifestar? Lo encontramos en un texto del apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. Primera de Corintios 15,
versículos 51 al 57. Dice así: He aquí os digo un misterio. Un misterio. Miren esa palabra. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, séptima trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Entendemos? El ángel en el capítulo 10 dice, jura por el Dios eterno y por el Dios creador, que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y Pablo escribe este texto años antes que Juan escribiera Apocalipsis. Lo interesante es que Pablo va a morir antes que Juan escriba Apocalipsis. ¿Cómo sabía Pablo esta revelación? Dios se la habló. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es que este misterio de Dios que se va a consumar, que se va a manifestar junto a la séptima trompeta, y es lo que el ángel está anunciando, es simplemente la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Dice, en un abrir y cerrar de ojo. Para que no pensemos que vamos a tener mucho tiempo para arrepentirnos. Si estamos en los caminos del Señor y nos encuentra en los caminos del Señor, será en un abrir y cerrar de ojos. Así de veloz. Así fue. Ese es el tiempo que se va a demorar. Y la séptima trompeta da inicio al juicio de las naciones, y el juicio de las naciones se inicia con la resurrección de los muertos. Este es un tema, no estamos hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de que la Biblia menciona que los muertos van a resucitar. Todos los muertos van a resucitar. Unos para vida y otros para condenación. Unos para vida y otros para condenación. En Juan capítulo 5, versículos 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Escucharon? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que con la muerte no se termina. La muerte no termina. En realidad todos vamos a resucitar o para vida o para condenación. Y aquí la pregunta es, si tu vida está en los caminos de la resurrección de vida o tu vida está en los caminos de la resurrección de condenación.
Si tú estás siguiendo la palabra, si estás aprendiendo, guiándote por la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, ok, vamos a resurrección de vida. Si no, a resurrección de condenación. El texto, Apocalipsis 11, 15 al 18, nos habla nuevamente de la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 15 al 18 nos habla de la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Con todo esto, tenemos que pensar en algunas ideas. El ángel fuerte está hablando de un Dios eterno y de un Dios creador. Nos está diciendo que habrá resurrección de los muertos. Nos está diciendo que vamos a vivir una eternidad. Por lo tanto, si existe una eternidad en la cual vamos a vivir, no es absolutamente lógico vivir con perspectiva de eternidad. Me explico. ¿Es correcto disfrutar la vida que Dios nos ha dado en esta tierra? Claro que sí, pero siempre con perspectiva de eternidad. Yo quiero disfrutar la vida que Dios me ha dado, pero también quiero, dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo. Yo vivo en esta tierra, sí, pero voy invirtiendo para la eternidad. Voy preparando mi camino porque esta tierra no es todo, no termina acá, sino que mi alma va a continuar por la eternidad. Entonces, vivo en esta vida, sí. Puedo llenarme de autos, de casas, de propiedades, sí. Puedo viajar, sí, pero nada voy a sacar de esta tierra. Entonces, no es correcto, no es inteligente prepararme para la eternidad. No es correcto invertir mi tiempo, mis dones, mis talentos, inclusive mis recursos. No es correcto invertirlos de alguna forma, aunque sea parcialmente, pero para invertir y hacer tesoros en el cielo. Pero si es que no voy a vivir por siempre en esta tierra, si va a haber resurrección de los muertos, ¿estoy preparándome mi corazón para ese encuentro con Dios? Para ese Dios eterno, Dios creador, que me voy a encontrar con Él después. Entonces, tengo que vivir la vida, pero tengo que vivir la vida con perspectiva de eternidad. No estamos diciendo que se meta uno al convento, al claustro, que se vuelva monje. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tú puedes vivir, disfrutar la vida, pero siempre con perspectiva de eternidad, porque nos vamos a encontrar con un Dios creador. Y en un abrir y cerrar de ojos vendrá la resurrección de los muertos, sea para resurrección de vida o sea para resurrección de condenación. Repito, no estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, estamos hablando de la resurrección de los muertos. Si tienes algún muerto, algún pariente que falleció, lo volverás a ver. Si ese pariente estaba con el Señor en su corazón, entonces será resurrección de vida. Si no, será resurrección de condenación. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo estamos desperdiciando nuestra vida en 80 añitos? Mucho más nosotros los que hemos llegado a los 60. Los próximos 15 años quizás sean los últimos años, el último empuje que tengamos para poder servir al Señor como Él se merece. Porque después de los 75, 78, quizás ya se nos viene complicado,
ya estaremos ancianos, ya no tendremos la agilidad que tenemos ahora. Ahora tenemos el tiempo. Tenemos los próximos 15 años, los próximos 20 años, para usar nuestras vidas para extender el reino de Dios en esta tierra. Volvamos a Dios, recupera tu comunión con Dios y vuelve al Señor. Este fue el mensaje del ángel que le dio a Juan, que la resurrección de los muertos iba a ocurrir, y juró en nombre del Dios eterno y del Dios creador que esto habría de pasar. Así que esperemos nosotros esa fecha, ese encuentro. El punto 3, versículos 8 al 10 de Apocalipsis capítulo 10, nos aclara algo sobre el librito que tiene el ángel en su mano. Apocalipsis 10 del 8 al 10 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Para entender esto, tenemos que ir a un pasaje paralelo. En Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, hasta el capítulo 3, versículo 3. Dice el texto de Ezequiel: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. El pasaje de Ezequiel nos está diciendo que el librito que tiene el ángel en su mano representa la palabra de Dios. Ezequiel dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar. Nosotros hablaremos las palabras de Dios. Le dice: tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Y luego dice que cuando Ezequiel se comió el rollo, el papel, el libro, dice, alimentó sus entrañas y en su boca fue dulce como miel, lo mismo que le dijo el ángel a Juan, que en su boca será dulce, pero en sus entrañas será amargo. ¿Por qué? ¿Por qué se habla así de la palabra de Dios? Varias cosas sacamos en conclusión. Primero, el librito que tiene el ángel representa la palabra de Dios. Y qué maravillosa ilustración. Comer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llegue a alimentarte, llegue a nutrirte. Cuando nos alimentamos, comemos algo, el cuerpo saca de esos alimentos todos los nutrientes para seguir viviendo. Eso es lo que está diciendo el ángel. Aliméntate de la palabra de tal manera que tu alma saque de la palabra los nutrientes para seguir viviendo espiritualmente. Llénate con la palabra de Dios.
Aliméntate de la palabra de Dios para que tu espíritu esté sacando esas calorías, esas energías, esos nutrientes que alimenten tu alma y te lleven a la eternidad. ¿Por qué es dulce en la boca y amargo en el vientre? Porque la palabra de Dios es dura. Cuando leemos la palabra a veces nos emocionamos al escucharla, pero cuando entendemos las exigencias de la palabra a veces se torna amarga, porque la Biblia nos exige santidad, la Biblia nos exige un camino que honre a Dios, la Biblia nos exige muchas cosas que no estamos dispuestos a dar o a dejar. Por eso puede ser dulce en los labios cuando lees un versículo que te alimenta la fe y que te da fortaleza o te da confianza. Pero cuando tú te alimentas de la palabra te das cuenta que la exigencia a veces es amarga porque te pide que renuncies a cosas que te gustan. Por eso es la palabra de Dios dulce y amarga. La palabra de Dios es salvación para algunos y juicio para otros. La palabra de Dios es para unos el amor de Dios y la misericordia, y en otros casos será el castigo de Dios y la disciplina. Cuando estemos en el centro de la voluntad de Dios, la palabra se convierte en miel para tu alma, para tu corazón. Pero cuando te alejas de la voluntad de Dios, su palabra puede convertirse en algo muy amargo, cuando descubres que el pecado te destruye. Por eso es esta dualidad. Pero qué precioso el ejemplo, que la palabra de Dios, el librito que tenía el ángel, deberíamos alimentarnos, comernos la palabra, para que nuestro espíritu saque los nutrientes y podamos vivir una vida con perspectiva de eternidad. Entramos al último versículo de Apocalipsis 10, versículo 11, que es la misión que le da el ángel a Juan. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La palabra profetizar significa traer un mensaje de Dios a los hombres. No estamos hablando de suponer profecías y alegar sueños que van a ocurrir en el futuro. Estamos hablando de traer la palabra de Dios a los hombres. La Biblia dice que el que profetiza edifica, exhorta y consuela, ¿no es cierto? 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y entonces la misión que el ángel está dando a Juan es que muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes escuchen el mensaje de Dios. Lo que Juan está diciendo es que él ha recibido la misión de hacer que la mayor cantidad de personas en esta tierra puedan escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. Hemos visto en estos años muchas veces amigos nuestros que conocieron al Señor en su juventud y que fallecieron y han pasado a la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos todavía quizás 15 o 20 años, lo que hemos cumplido los 60. Nuestro último empuje para ser parte de esta misión. Como decía Pablo, ganar por lo menos algunos, los que podamos. ¿Qué debemos hacer? Voy a mencionar algunos aspectos que valen la pena analizar. En primer lugar, debemos ser transmisores del mensaje. Debemos ser transmisores del mensaje. Debemos hablar a Dios de la gente y luego hablarle a la gente de nuestro Dios. Pablo dice que tenemos la misión de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Decirle al mundo que Dios lo ama. Decirle al mundo que vivimos lejos de Dios, que debemos volver a Él. Decirle al mundo que Cristo es la alternativa, el único camino para encontrarse con su Creador. Decir que tenemos una deuda de pecado por la cual Cristo ya pagó. Todos estos mensajes son temas
que deberíamos estar compartiendo como transmisores a los que nos escuchan, usando todo tipo de recursos, folletos, CDs, Biblias, DVDs, libros, de alguna manera compartiendo el mensaje con las demás personas. En primer lugar, entonces, ser un transmisor del mensaje del Evangelio. En segundo lugar, ser responsable de logística. ¿Qué significa ser responsable de logística? Que a veces uno no siente la capacidad para hablar. A veces no te sientes que tú seas el conferencista, que tú seas el que puede dar la charla. A veces te sientes limitado, que no tienes el don de predicar, de enseñar o de evangelizar o de ser pastor o lo que fuese. Pero sí puedes ser el jefe de logística, encargado de organizar, planificar, ordenar, para que hayan eventos de este tipo. Puedes organizar en tu casa, te encargas de un estudio bíblico, te encargas de organizar una reunión, tú invitas, traes a la gente, preparas los sándwiches, preparas las gaseosas. Hay otro que vendrá a enseñar, que tiene el don para enseñar, pero tú te preparas como el encargado de logística, el que arma, ¿no? Puedes organizar un campamento e invitar a alguien para que predique a los jóvenes o a los adultos, y entonces tú te encargas como jefe de logística. Tercero, ser un proveedor del Evangelio. Esto es importante. Cuando Pablo habló a los corintios, les dijo a los corintios que él se sentía mal, porque los corintios no habían entendido que aunque el Evangelio es por gracia, no significa que no tenga un costo. La mejor ilustración para esto es aquí en Suiza la educación escolar y universitaria. Para nosotros la educación es gratuita. En realidad no lo es, tiene un costo. Tiene un costo de edificios, construcciones, mantenimiento, personal administrativo, personal docente, personal de limpieza. Toda la infraestructura de la educación gratuita en Suiza tiene un alto costo. Es gratuita para los alumnos, pero tiene un alto costo para los demás. Nosotros lo pagamos por medio de nuestros impuestos. Cuando yo me bajo una música gratis del internet y digo es gratis porque no me costó nada, a mí no me costó nada, pero a los que produjeron el video les costó su tiempo, sala de grabación, instrumentos, arreglistas, etcétera, etcétera. Cuando decimos que el Evangelio es por gracia, no decimos que el Evangelio no tiene un costo. Y eso es lo que los corintios no entendieron. Los corintios pensaban que Pablo estaba allí y que les predicaba el Evangelio y que eso no costaba nada. Pero en realidad Pablo menciona que los que cubrieron sus gastos fueron los de Macedonia. Dice Pablo en 2 Corintios 11, versículos 8 y 9. 2 Corintios 11, versículos 8 y 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles una carga. Nuevamente hay varios textos que hablan de que cuando Pablo iba a iniciar un viaje misionero o iba a ir a Jerusalén, primero dice tengo que pasar por Macedonia. Los hermanos de Macedonia tenían un corazón para ser proveedores del Evangelio, para sostener el Evangelio. Este video que ustedes están teniendo implica tiempo, inversión. Cuando traemos a un predicador invitado, hay un costo. El Evangelio es por gracia, pero no significa que no tiene un costo. Y si los corintios no cubrían los costos del ministerio de Pablo, lo tenían que hacer otros.
en este caso los de Macedonia. Y este es un principio elemental. Si el Evangelio está llegando a ti gratuitamente, es porque otros están pagando por ti, porque otros están asumiendo su responsabilidad, otros están diciendo, yo quiero costear el costo del Evangelio para que el Evangelio llegue a más naciones, inclusive a mi propia familia, a mis propios amigos, a mis propios parientes. Entonces, la tercera manera de poder extender el reino de Dios es ser un proveedor del ministerio, que tú sostengas de alguna forma el ministerio espiritual en medio de las naciones. Y por último, la cuarta forma de cumplir la misión, esa misión que el ángel le dio a Juan, vamos a repetir, ser un transmisor, ser responsable de logística, ser un proveedor y por último ser un intercesor del Evangelio. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces lo que está diciendo acá Pablo es que podemos ser también intercesores del Evangelio. La oración son los rieles por donde la obra de Dios corre. La obra de Dios es como un tren y la oración son esos rieles por donde ese tren recorre. Y necesitamos intercesores, gente que ore, que interceda delante de Dios para que los planes de Dios se lleven a cabo en esta tierra, antes que se cumpla la séptima trompeta y la resurrección de los muertos inicie el juicio de las naciones. Por eso necesitamos ser transmisores, responsables de logística, proveedores e intercesores del Evangelio, y así cumpliríamos la misión que Dios le dio a Juan, que profetices entre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quieres ser uno de ellos? Basta ya de ser como los corintios, que solamente recibían, pero no eran parte del proyecto. Los corintios recibían el mensaje, el evangelio de Pablo, pero no habían entendido que ellos tenían que ser parte activa del plan. Que Dios les bendiga. Continuaremos en el próximo estudio con Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 14, donde se habla acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén y el anuncio de los 2 enviados mensajeros de parte de Dios con una misión especial. Que Dios les bendiga.